Miré los rostros de nuestros amigos y familiares, todos sonrientes, todos esperando algo. Un sentido homenaje a 10 años de matrimonio. Una celebración. Mi esposa, Vanessa, sonreía radiante desde su asiento junto a mis padres, una imagen con el vestido verde esmeralda que le había comprado para esta ocasión. Sin embargo, su sonrisa, la que había conocido durante media vida, parecía una ilusión perfectamente elaborada. No llegó a sus ojos. Ya no mi propia sonrisa parecía pintada, una máscara grotesca que ocultaba la agitación que se agitaba en mi interior. Mis dedos, resbaladizos por el sudor de los nervios, temblaban al meter la mano en el bolsillo de la chaqueta. El metal estaba frío contra mi piel. Antes de continuar con este brindis, comencé con voz ronca, no del todo mía. Creo que esto le pertenece a alguien aquí esta noche. Saqué el anillo del hombre y lo levanté para que todos lo vieran. Un silencio denso y sepulcral invadió la sala, interrumpido solo por el frenético latido de mi corazón. La sonrisa de Vanessa se desvaneció y luego se desvaneció por completo, su rostro palideció hasta quedar de un blanco fantasmal. El día había empezado con una normalidad forzada, con un esfuerzo decidido por fingir que todo era perfecto. Me desperté temprano, y la casa ya bullía con un suave murmullo de actividad. El catering llegaría en cualquier momento, y también la floristería. 10 años, una década. Parecía una eternidad y nada de tiempo. Vanessa era un torbellino en movimiento, dirigiendo, organizando, un resorte de energía nerviosa enroscada. La observé desde la puerta de nuestra habitación, a esta mujer que había amado, a esta mujer que creía conocer. David, ¿te vas a vestir o te quedarás ahí parado admirando el caos?, me gritó, con la voz demasiado vivaz, demasiado quebradiza. Solo admiraba al maestro de ceremonias, respondí, buscando una frivolidad que no sentía. Había preparado mi mejor traje, el gris marengo que, según ella, me hacía ver distinguido. Al ponerme la chaqueta, mis dedos rozaron algo duro en el bolsillo interior. Frunciendo el ceño, lo saqué, un anillo de hombre, no mío. Mi alianza estaba firmemente en mi mano izquierda, una sencilla alianza de oro, símbolo de unos votos que me había tomado en serio. Esta era diferente, más pesada, más ornamentada, de platino, con un pequeño dibujo casi invisible grabado en la alianza. Le di vueltas en la palma de la mano, sintiendo un terror helado calar en mis huesos. Dentro, una inscripción, para siempre tuyo, A. La inicial me impactó como un puñetazo. Mi mente se aceleró. Vanessa había tomado prestada esta misma chaqueta la semana pasada. Había dicho que necesitaba algo elegante para una cena de trabajo, que su blazer estaba en la tintorería. Solo una reunión rápida con unos nuevos colegas, había dicho, informal y desenfadado. Demasiado informal, en retrospectiva, las piezas empezaron a encajar, irregulares y dolorosas. El anillo no era para una colega, era para una amante. Mi primer instinto fue confrontarla, tirarle el anillo en la cara y exigirle una explicación. Pero mientras estaba allí, con la evidencia pesada en la mano, una extraña calma me invadió. Los del catering estaban llegando, sus camionetas entrando en la entrada. Vanessa se reía con uno de ellos en el pasillo, su voz resonaba con una alegría forzada que ahora sonaba a burla cruel. Guardé el anillo en mi bolsillo, ahora no, todavía no. Esta farsa, esta ilusión perfectamente orquestada de un matrimonio feliz, merecía un desmantelamiento más público. El vacío que había estado creciendo entre nosotros durante meses, quizá años, de repente tenía un nombre, un rostro, una inicial, una... Recordé cómo empezó todo, a los estudiantes universitarios de ojos brillantes que habíamos sido. Nos conocimos en un aula abarrotada, una discusión estúpida por un libro de texto compartido desencadenó algo inesperado. Vanessa, con sus opiniones apasionadas y su ingenio, me había desafiado e intrigado. A partir de entonces, nos volvimos inseparables. Un romance apasionado, alimentado por vino barato, charlas nocturnas y la embriagadora creencia de que habíamos encontrado a nuestra media naranja. Recordé el sabor de la libertad mientras viajábamos de mochilera por Europa después de graduarnos. Dormíamos en trenes incómodos, comíamos comida callejera y sentíamos que el mundo era nuestro. Cada recuerdo estaba teñido de su risa, de su mano en la mía. El día de nuestra boda, una tarde soleada en el jardín de sus padres, parecía un sueño.
Lucía etérea con su sencillo vestido blanco, sus ojos brillaban con un amor que creía tan infinito como el mío. Comprar nuestra primera casa, esta misma casa, pintar las paredes juntos, soñar con un futuro lleno de hijos y risas. Estos eran los recuerdos a los que me aferraba, los cimientos sobre los que había construido mi vida. Pero en los últimos 2 años, empezaron a aparecer grietas en esos cimientos. Sutiles al principio. Vanessa empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Su excusa es plausible, pero cada vez más frecuente. Un gran proyecto, decía, o una fecha límite inminente. Se distanció emocionalmente, refugiándose en sí misma. La intimidad que habíamos compartido, las caricias casuales, las bromas compartidas, todo se fue erosionando poco a poco. Me decía a mí misma que era solo una etapa, que todos los matrimonios pasan por altibajos. Me concentré en mi trabajo como asesor financiero, sumergiéndome en hojas de cálculo y reuniones con clientes, una forma conveniente de evitar la creciente distancia que nos separaba. La negación es un opiáceo poderoso. Me había convencido de que estábamos bien, de que esto era simplemente el flujo y reflujo natural de una relación a largo plazo. Pero el anillo en mi bolsillo, frío y duro, fue un despertar brutal. La fase no terminaba, se intensificaba, y yo había sido un ingenuo. El anillo no fue la primera pista, solo la más innegable. En retrospectiva, las señales habían estado ahí durante meses. Pequeñas señales de alerta que había descartado, justificado o simplemente me había negado a ver. Por ejemplo, Alex, el nuevo amigo del trabajo de Vanessa. Su nombre empezó a sonar en sus conversaciones hace unos 6 meses. Alex dice cosas muy graciosas. Alex y yo estamos trabajando en esta nueva campaña. Alex cree que deberíamos probar ese nuevo restaurante italiano. Siempre Alex. Me lo imaginaba como un colega mayor e inofensivo, quizás una especie de mentor. No me lo había imaginado. Y luego estaban los mensajes de texto. Se había vuelto muy protectora con su teléfono, alejándolo de mí mientras escribía, con el ceño fruncido por la concentración. Llegaban mensajes misteriosos a altas horas de la noche, y ella cogía el teléfono de un tirón, ruborizándose. Solo trabajo, murmuraba, pero su mirada era evasiva, evitando la mía. Las reuniones de trabajo los fines de semana se convirtieron en algo habitual. Preparaba una maleta pequeña, me despedía con un beso en la mejilla que parecía más un gesto de deber que de cariño, y regresaba el domingo por la noche con un aspecto extrañamente fresco, casi radiante, nada cansado ni estresado como cabría esperar tras 2 días de intensas reuniones. Y el aroma, una colonia tenue y desconocida que se le pegaba a la ropa, un aroma que no era el mío, un aroma que evocaba reuniones clandestinas y secretos compartidos, lo había notado, incluso lo comenté una vez. Probablemente de alguien de la oficina, dijo, un poco precipitadamente. Lo dejé pasar. Era más fácil que afrontar la alternativa. Ahora me doy cuenta, con un nudo en el estómago, de que había sido voluntariamente ciego, eligiendo la ignorancia sobre la dolorosa verdad. El anillo hizo que ya no pudiera ignorarlo. Mientras recorría la casa, ayudando mecánicamente con los preparativos de última hora de la fiesta, cada observación se magnificaba, filtrada por la lente de mi recién descubierta sospecha. Vanessa miraba su teléfono constantemente, con el pulgar recorriendo la pantalla, y una pequeña sonrisa disimulada se dibujaba en sus labios. Noté un collar nuevo alrededor de su cuello, una delicada cadena de plata con un pequeño colgante abstracto. No se lo había comprado. «Qué bonito», dije con voz cautelosamente neutral. «¿Dónde lo conseguiste?» Se puso a manipular el cierre, ruborizándose ligeramente. ¿Esto? Solo una cosita que compré para mí, para el aniversario. Su explicación fue endeble, poco convincente. Un poco más tarde, la vi salir al jardín con el teléfono pegado a la oreja. La curiosidad, o quizás una necesidad desesperada de confirmación, me venció. La seguí, manteniéndome entre las sombras de la casa. Me daba la espalda, su voz era baja y urgente. «No, no puedes venir esta noche», decía. «No sospecha nada. Sé que también te extraño». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una como un pequeño fragmento de hielo que me atravesaba el corazón. Colgó la llamada bruscamente cuando salí de entre las sombras, con un jadeo de sorpresa escapándose de sus labios. «David, me asustaste». «¿Quién era?»,
Pregunté con voz apagada. Solo trabajo, dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo, confirmando algunos detalles de último minuto para ese proyecto. La mentira era tan descarada, tan transparente, que casi resultaba insultante. Empezaron a llegar los primeros invitados, una lluvia de abrazos, besos y buenos deseos. Amigos que conocíamos desde hacía años, familiares que nos habían visto crecer desde adolescentes torpes hasta lo que creían una pareja feliz y estable. Vi a Vanessa transformarse en la anfitriona perfecta, su anterior agitación fue reemplazada por una sonrisa deslumbrante y un encanto natural. Reía, se relacionaba, tocaba los brazos de la gente mientras hablaba. Su animación era casi frenética. ¿Siempre había sido tan performativa? ¿O era la primera vez que lo veía? Su hermana, Emma, me dirigió una mirada larga e inquisitiva. Sus ojos, llenos de compasión, me hicieron preguntarme si ella sabía algo. ¿Había visto también las grietas? Mi mejor amigo, Mark, me dio una palmada en el hombro con una amplia sonrisa. Feliz aniversario, amigo. 10 años, ¿puedes creerlo? Entonces, su expresión cambió, con un destello de preocupación en sus ojos. Oye, he estado intentando llamarte toda la semana, ¿todo bien? Había estado tan absorto en mi propia negación, en mi propia miseria, que ni siquiera había revisado bien mis mensajes. ¿Mark intentaba advertirme? ¿Fui la última en enterarme? Pensarlo me provocó una nueva oleada de náuseas. Murmuré algo sobre estar ocupada con los preparativos de la fiesta y forcé otra sonrisa. El anillo en mi bolsillo era como un peso de plomo, arrastrándome a un océano de engaños. Recorrí la fiesta aturdido, como un fantasma en mi propia celebración. Charlar era como navegar por un campo minado. 10 años maravillosos, dijo alguien, alzando su copa. Asentí, sintiendo que la sonrisa se me iba a quebrar y desaparecer. Cada palmadita de felicitación, cada cumplido bien intencionado sobre nuestro matrimonio perfecto, era como una pequeña puñalada. El whisky que estaba bebiendo no me ayudaba, o quizás sí. Atenuó la herida abierta y en carne viva en mi pecho, pero también alimentó una ira imprudente que latía a fuego lento. Mis pensamientos volvían una y otra vez al anillo, que me quemaba el bolsillo, un símbolo tangible de la traición de Vanessa. Me encontré observándola, intentando verla como lo haría un extraño. Sus gestos animados, mientras contaba una anécdota divertida a un grupo de amigos, la forma en que inclinaba la cabeza y reía, un sonido musical que ahora parecía desgarradoramente falso. Como tocaba los brazos de la gente al reír, un hábito que antes me parecía entrañable, ahora parecía un gesto calculado, parte de una actuación bien ensayada. ¿Había sido toda nuestra vida juntos una actuación? ¿Era yo la única que no había leído el guión? La idea era aterradora. La vi volver a mirar su teléfono, un movimiento rápido y furtivo. ¿De quién esperaba un mensaje? De alguien, sin duda. La fiesta estaba en su apogeo, con música sonando y risas resonando por la casa y el jardín, cuando llegó un invitado inesperado. Primero vi el rostro de Vanessa. Su expresión animada se congeló, el color desapareció de sus mejillas, dejándola repentinamente pálida y frágil. Seguí su mirada hasta la puerta. Alicia, una compañera de trabajo de Vanessa, estaba allí de pie, nerviosa e incómoda. No la conocía bien, pero nos habíamos visto un par de veces en las fiestas de la oficina de Vanessa. Solía ser alegre y extrovertida. Esa noche parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Alicia se acercó a Vanessa con pasos vacilantes. Le dio un abrazo rápido e incómodo y luego se inclinó para susurrarle algo al oído. Estaba demasiado lejos para oír las palabras, pero vi cómo los ojos de Vanessa se agrandaban y corrían frenéticamente por la habitación, como un animal atrapado buscando una salida. ¿Qué había dicho Alicia? Me acerqué un poco más, fingiendo refrescarme la bebida, intentando captar fragmentos de su conversación en voz baja y apremiante. Insistió, decía Alicia, con la voz apenas audible por encima del bullicio de la fiesta. No pude detenerlo, ya viene. ¿Ya viene? ¿Quién venía? Vanessa se llevó la mano a la boca, en un gesto de puro pánico. Le murmuró algo a Alicia, luego se dio la vuelta y prácticamente huyó hacia el baño, con movimientos bruscos y descoordinados. Un frío nudo de miedo me apretó el estómago. Era el momento
El momento en que la fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. La seguí y la alcancé en el pasillo, justo afuera del baño. Vanessa, ¿qué pasa?, pregunté en voz baja y firme. ¿Quién viene? Evitó mi mirada, con la mano aún sobre la boca. Nada, David, es que no me siento bien. Demasiado champán, creo. Su voz temblaba, poco convincente. No me mientas, Vanessa, dije. La ira que había estado reprimiendo finalmente empezó a salir. Alicia parecía aterrorizada. ¿Qué te dijo? No es nada en realidad, insistió, intentando pasarme por alto. Solo un drama laboral, ya sabes cómo es. No, no sé cómo es, dije, bloqueándole el paso. Pero estoy a punto de descubrirlo, ¿no? Este fue el primer momento real de tensión directa entre nosotras en todo el día, la primera grieta en la paz que tan bien manteníamos. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, estaban abiertos de par en par con un miedo que nunca antes había visto. Justo entonces, como si hubiera sido una señal, sonó el timbre. Un timbre fuerte e insistente que interrumpió la música y el parloteo, silenciando la habitación. Vanessa se estremeció como si la hubieran golpeado. Todas las miradas se dirigieron a la puerta principal. Miré a Vanessa, con el rostro de puro terror, y luego volví a la puerta. Con una sensación de terrible inevitabilidad, caminé hacia ella. Mi mano se mantuvo firme al alcanzar el pomo de la puerta. Abrí la puerta y me encontré con un hombre que no conocía. Era alto, impecablemente vestido con un elegante traje oscuro y con el pelo perfectamente peinado. Parecía de nuestra edad, quizás un poco más joven, con un aire seguro, casi arrogante. Sonreía, una sonrisa suave y practicada que no le llegaba a los ojos. Es curioso cómo lo notaba mucho últimamente. Debes ser David, dijo el hombre, con una voz que transmitía una extraña e inquietante familiaridad. Extendió la mano. Soy Alex. Alex. El anillo en mi bolsillo de repente me ardía contra la pierna. La última pieza del rompecabezas encajó con un golpe sordo. Este era él, el hombre cuyo anillo llevaba, el hombre que era tuyo para siempre. Miré su mano izquierda, una franja pálida de piel donde debería haber estado un anillo. Aturdida, estreché la mano que me ofrecía. Su agarre era firme, seguro, demasiado seguro. Lo invité a entrar, mi voz sonaba distante y hueca incluso para mí. Alex entró, escudriñando la habitación con la mirada. Y entonces la vio. Vanessa estaba paralizada cerca de la mesa de bebidas, con el rostro ceniciento. Sus miradas se cruzaron a través del espacio lleno de gente, una mirada fugaz, pero fue suficiente. La mirada que intercambiaron, una potente mezcla de pánico, anhelo y culpa compartida, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi matrimonio, mi vida, el futuro que había imaginado, todo estaba destrozado a mis pies. Sentía las piernas como plomo, pero de alguna manera, logré murmurar una excusa sobre que necesitaba ir al baño. Caminé, o mejor dicho, me tambaleé, hacia el baño de abajo, el que estaba cerca de la cocina, lejos de la multitud de la fiesta. Cerré la puerta con llave tras de mí, el clic del pestillo resonó con fuerza en el repentino silencio. El rostro que me devolvía la mirada desde el espejo era el de un desconocido, pálido, demacrado, con ojos que ardían con una mezcla de furia y lágrimas contenidas. Este no era David Miller, el exitoso asesor financiero, el esposo devoto. Era un hombre al borde del colapso. Me apoyé pesadamente en el lavabo, respirando entrecortadamente. Saqué el anillo del bolsillo, su frialdad metálica contrastaba marcadamente con la palma húmeda de mi mano. Para siempre tuyo, ¿eh? La inscripción parecía burlarse de mí, un cruel testimonio de la traición de Vanessa. Los recuerdos inundaron mi mente, un torrente de imágenes y emociones, la creciente distracción de Vanessa, las interminables noches en la oficina, la gradual retirada de su afecto, la forma en que se estremecía casi imperceptiblemente cuando intentaba tocarla. Mi propia complacencia, mi ceguera voluntaria, mi estúpida y obstinada negativa a ver lo que ocurría justo delante de mí. ¿Cómo había permitido que llegara a este punto? ¿Cómo había sido tan inconsciente? Una risa amarga y sin humor escapó de mis labios. Era un tonto, un cornudo, la estrella de mi propia tragicomedia.
Mi primer instinto fue salir corriendo, enfrentarlos a ambos, desatar el torrente de rabia y dolor que amenazaba con consumirme. Imaginé la escena, los gritos, las acusaciones, los rostros horrorizados de nuestros invitados, el drama puro y duro que lo envolvía todo. Sería un espectáculo, una humillación pública para Vanessa y su amante, y para mí. Pero algo me frenaba, una pequeña parte racional de mi cerebro. Luchar contra la niebla emocional me exigía cautela. Un colapso público y caótico no resolvería nada. No desharía la traición. No sanaría la herida. Solo sería feo. Me eché agua fría en la cara, el impacto me despejó la mente por un momento. Respiré hondo, y luego otra vez. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No se trataba solo de mi dolor ni de mi ira. Se trataba de control. Había sido un observador pasivo de la lenta desintegración de mi matrimonio durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de retomar la narrativa. Miré el anillo en mi mano y luego mi reflejo. Un destello de determinación brilló en mis ojos. No dejaría que me destrozaran. No dejaría que me redujeran a un destrozo chillón y patético. Lo manejaría a mi manera, bajo mis condiciones. Una sensación de calma escalofriante me invadió. Guardé el anillo en mi bolsillo. La decisión estaba tomada. Volver a la fiesta fue como subirme a un escenario, pero esta vez no era un actor involuntario en la obra de otro. Era el director. Me moví entre la multitud con un nuevo propósito, con los sentidos agudizados y la mirada aguda. Observé a Alex y Vanessa, mi observación se volvió estratégica, clínica. Era evidente que intentaban evitar la interacción directa, sus intentos de indiferencia resultaban casi cómicos en su transparencia. Pero capté sus miradas furtivas, la forma en que se posicionaban sutilmente para no perderse de vista en la sala abarrotada. Era una danza silenciosa y desesperada de engaños. Me acerqué a la mesa de bebidas, fingiendo rellenar mi vaso, colocándome justo al alcance del oído para escuchar un breve susurro entre ellos. Sus palabras eran en clave, fragmentadas, pero el significado era claro. La situación, siseó Vanessa, mirándome nerviosamente. ¿Qué hago ahora?, murmuró Alex, con su fachada de confianza mostrando signos de tensión. Se tocó el hueco de su dedo anular, con el ceño fruncido por la preocupación. Vanessa negó sutilmente con la cabeza, una advertencia silenciosa para que mantuviera la distancia, para que no dijera nada. Estaban atrapados y lo sabían. Y por primera vez en toda la noche, una satisfacción sombría se apoderó de mí. La fiesta continuó, una parodia surrealista de celebración. Entonces Mark, mi mejor amigo, el padrino siempre fiel, tomó el centro del escenario. Golpeó una cuchara contra su vaso, llamando la atención. Bien, todos, tranquilos, tranquilos, retumbó su voz jovial. Como padrino de David, y alguien que los conoce desde sus incómodos días universitarios, siento que es mi deber decir algunas palabras. Una oleada de risas cariñosas recorrió la sala. Mark se lanzó a un discurso nostálgico, lleno de anécdotas vergonzosas de nuestros primeros días de novios. La desastrosa primera comida que intenté cocinar para Vanessa, la vez que nos perdimos en un campamento y tuvimos que ser rescatados por un pastor de ovejas. La multitud estalló en carcajadas. Vanessa esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos estaban fijos en mí, con una mirada desesperada y suplicante. Cada historia bien intencionada de Mark me parecía como un puñal en el estómago. Y ahora, concluyó Mark con la voz cargada de emoción, me gustaría pedirle al hombre del momento, mi mejor amigo David, que dijera unas palabras sobre su hermosa esposa y sus 10 maravillosos años juntos. Todas las miradas se posaron en mí. Vanessa parecía a punto de desmayarse. El anillo en mi bolsillo pesaba, como un arma cargada. Lenta y deliberadamente, me puse de pie, con el vaso de whisky en la mano. Había llegado el momento. Levanté mi copa, el líquido ámbar reflejó la luz. La sala estaba en silencio, expectante. Gracias, Mark, empecé con una voz extrañamente tranquila, casi distante. Y gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar con nosotros. ¿10 años? Es todo un hito. Hice una pausa, recorriendo con la mirada la sala, deteniéndome un instante en Vanessa y luego en Alex, que intentaba pasar desapercibido al fondo. Recuerdo cuando conocí a Vanessa,
continué, con la voz en un tono evocador. Era apasionada, testaruda y absolutamente cautivadora. Discutíamos de todo, y disfruté cada segundo. Se oyeron algunas risas entre la multitud. Vanessa, sin embargo, no reía. Su sonrisa era forzada, sus ojos abiertos con una creciente inquietud. Me conocía demasiado bien. Sabía que esta calma era engañosa. Construimos una vida juntos, un hogar. Compartimos sueños. Mis palabras eran bastante convencionales, típicas de un aniversario, pero bajo la superficie, una corriente más oscura comenzaba a fluir. Pude ver a Vanessa intentando hacerme señas con la mirada, un sutil gesto hacia su reloj, un leve movimiento de cabeza. Sé breve, sé convencional, no hagas esto. Pero era demasiado tarde, ya me había salido del guión. Mi tono cambió, la calidez desapareció de mi voz, reemplazada por una precisión gélida. Pero el matrimonio no se trata solo de buenos momentos, ¿verdad?, dije, mi mirada se cruzó con la de Vanessa. El aire en la habitación se volvió denso, la cordialidad anterior se evaporó como la niebla. Se trata de honestidad, compromiso y fidelidad. Dejé las palabras suspendidas un instante, cada una como un dardo bien dirigido. Vi a Alex moverse incómodo, con la mirada perdida hacia la salida. Se trata de las promesas que nos hacemos. Insistí, con la voz endurecida. Los votos sagrados, los símbolos de esas promesas. Mi mano se movió lenta y deliberadamente hacia el bolsillo de mi chaqueta. Toda la sala pareció contener la respiración. El rostro de Vanessa era una máscara de horror incipiente. Antes de continuar con este brindis, anuncié, con la voz resonando con una claridad y fuerza renovadas, que creo que esto le pertenece a alguien aquí esta noche. Saqué el anillo y lo levanté. El aro de platino brillaba bajo las luces de la fiesta, una prueba contundente e incriminatoria. Una exclamación colectiva recorrió la sala, seguida de un silencio absoluto e inquietante. El rostro de Vanessa, ya pálido, perdió todo su color. Parecía a punto de desmayarse. Al otro lado de la habitación, vi a Alex tocarse involuntariamente el dedo anular vacío, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Encontré esto en el bolsillo de mi chaqueta esta mañana, continué, con voz tranquila, casi conversacional, en marcado contraste con el caos que sabía que estaba desatando. La chaqueta, por cierto, que mi esposa pidió prestada la semana pasada para, digamos, la cena de trabajo. La insinuación flotaba con fuerza en el aire. Di vueltas al anillo entre mis dedos y leí la inscripción en voz alta, con voz clara y firme. Para siempre tuyo, ¿eh? Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en mí, y luego levanté la mirada para clavarla directamente en la de Alex. ¿Quiere reclamar su propiedad, señore?, pregunté con una cortesía escalofriante. ¿O debería seguir adivinando qué más ha tomado prestado mi esposa? Exclamaciones ahogadas y murmullos de horror estallaron entre la multitud. Las miradas se volvieron de mí a Vanessa, luego al atrapado Alex, con el rostro pálido. Vanessa se quedó paralizada, con los ojos abiertos, una mezcla de terror y vergüenza. Alex parecía querer que la tierra se lo tragara. La fachada cuidadosamente construida de nuestra vida perfecta, nuestro matrimonio perfecto, se había desmoronado total e irrevocablemente. Observé los rostros atónitos a mi alrededor, mientras los susurros se hacían cada vez más fuertes. Coloqué el anillo de Alex, en la mesita que tenía a mi lado, junto a un plato de canapés a medio comer. Luego, dejé mi vaso de whisky con un clic decidido. Sin decir una palabra más, sin mirar atrás, me di la vuelta y caminé tranquilamente hacia la puerta principal. Detrás de mí, se desató el caos. Podía oír a Vanessa llamándome, con la voz estridente por el pánico. Podía oír las exclamaciones de asombro de nuestros invitados, los susurros frenéticos, la comprensión del drama que acababa de desatarse. Imaginé que Alex probablemente intentaba hacerse invisible. Pero no me volví, no dudé. Al salir al fresco aire nocturno, los sonidos de la fiesta, la música, las risas, fueron reemplazados por una cacofonía de confusión y consternación. Una extraña e inesperada sensación, desvaneciéndose tras mí, me invadió. No era ira, ni tristeza, ni siquiera triunfo, era alivio, un alivio profundo y liberador. La farsa había terminado. Acababa de llegar a mi coche, aparcado calle abajo para dejar espacio a los invitados, cuando la oí.
David, espera, por favor. Vanessa, con la voz entrecortada por los sollozos, sus pasos resonaban en el pavimento detrás de mí. Me detuve, con la mano en la puerta del coche, pero no me di la vuelta. Todavía no. Necesitaba un momento para prepararme. Me alcanzó, sin aliento, con el rímel corrido por su rostro lloroso, su vestido verde esmeralda, antes tan elegante, ahora parecía arrugado y fuera de lugar bajo la intensa luz de la farola. David, déjame explicarte, suplicó, extendiendo la mano desde mi brazo. Me aparté de su toque como si me quemara. Este era el momento, la confrontación que tanto temía y ansiaba, aquella en la que las mentiras cuidadosamente construidas finalmente se derrumbarían, donde la verdad, por horrible que fuera, quedaría al descubierto. ¿Explicar qué, Vanessa?, pregunté con voz desprovista de emoción. ¿Explicar el anillo? ¿Explicar a Alex? ¿Explicar cómo te has burlado de nuestro matrimonio, de mí, delante de todos nuestros conocidos? No significaba nada, gritó, con las palabras saliendo a borbotones desesperados. Fue un error. Estaba confundido. Estaba solo. ¿Sola? Finalmente me giré para mirarla, mi propia ira, fría y aguda, atravesando el entumecimiento. ¿Te sentías sola? ¿O solo estabas aburrida, Vanessa, buscando emociones fuertes? Se estremeció ante la dureza de mi tono. No, no fue así, simplemente, ¿sucedió? Las cosas no pasan por sí solas, Vanessa, dije con una voz peligrosamente baja. Se toman decisiones, ¿cuánto tiempo lleva así? Dudó, apartando la mirada de la mía. No importa. ¿Cuánto tiempo?, insistí, alzando la voz. Sus hombros se hundieron en la derrota. Casi un año, susurró, con la confesión flotando pesadamente en el aire nocturno. ¿Un año? No fue un error fugaz, ni un momento de confusión. Un año de engaños calculados, de llamadas susurradas y reuniones secretas. Un año de mentiras. La confirmación, aunque ya lo sospechaba, fue como un puñetazo en el estómago. Mis peores temores, ahora innegablemente reales. Se derrumbó entonces, con los sollozos desgarrando su cuerpo. Entre sus lágrimas, emergió la magnitud del asunto, una historia sórdida y dolorosa. Había conocido a Alex en una conferencia de trabajo en otra ciudad. Había empezado, según ella, como una simple amistad. Alguien con quien hablar, alguien que comprendiera las presiones de su trabajo. Almuerzos inocentes, copas después del trabajo. Entonces se pasó de la raya. Una noche de borrachera, habitación de hotel compartida. Y había continuado, pasando de encuentros furtivos a una aventura en toda regla. Todavía te quiero, David, insistió, con la voz llena de lágrimas. Iba a terminar con Alex, lo juro. Por eso tomé el anillo. Lo dejó en mí, en el apartamento que tiene. Lo tomé porque iba a devolvérselo, para decirle que se había acabado. Sus palabras, que pretendían ofrecer algún tipo de consuelo, alguna justificación, solo retorcieron el cuchillo aún más. Había estado en su apartamento, él tenía un apartamento. Esto no era solo una aventura casual, era una vida paralela que ella había estado viviendo. Escuché con calma, mientras una extraña indiferencia se apoderaba de mí. La ira seguía allí, una brasa ardiente en mi pecho, pero se veía superpuesta por una resignación cansada. Había perdido las ganas de luchar. ¿Me lo ibas a decir alguna vez, Vanessa?, pregunté con voz apagada. Si no hubiera encontrado el anillo, ¿me habrías dicho la verdad? Su vacilación, el destello de culpa en sus ojos antes de que pudiera controlar su expresión, fue respuesta suficiente. No, no lo habría hecho. Ella habría continuado la farsa, viviendo su doble vida, mientras yo seguía siendo el esposo desprevenido y confiado. La idea era más dolorosa que la aventura en sí. Entonces, sucedió algo inesperado. Las palabras empezaron a brotar de mí, años de infelicidad no expresada, de frustraciones silenciosas, de un amor que se apagaba lentamente. ¿Sabes, Vanessa?, comencé, con una voz sorprendentemente firme. Yo tampoco he sido feliz, hace mucho tiempo. Levantó la vista, conmocionada, olvidando por un momento sus lágrimas. ¿Qué? ¿Qué dices? Digo que yo también me he sentido sola, admití, con la confesión amarga en la lengua.
Pero en lugar de buscar consuelo en los brazos de alguien, me entregué por completo al trabajo. Me construí muros. Me convencí de que si ignoraba los problemas, desaparecerían por arte de magia. Solté una risa sin humor. Resulta que no funciona así. Le conté las noches que pasé despierto a su lado, sintiendo un océano entre nosotros. Las veces que intenté acercarme a ella, solo para encontrarme con una fría indiferencia o una sonrisa distraída. Sobre la lenta y angustiosa comprensión de que la mujer con la que me había casado se me escapaba, y no sabía cómo detenerlo. Hay culpa de ambas partes, Vanessa, dije, mirándola fijamente a los ojos. Nuestro matrimonio no fracasó solo por tu infidelidad. Estaba fracasando mucho antes de que Alex apareciera. Pero la traición es algo que no puedo perdonar. No solo rompiste nuestros votos, Vanessa. Destrozaste mi confianza. Y no sé si eso pueda repararse. Por primera vez, expresaba mis emociones, mi dolor, mi decepción con una honestidad cruda y sin filtros. Basta de reprimir, basta de mantener la paz. Vanessa me miró fijamente, con una expresión que mezclaba asombro y comprensión. Era como si me viera de verdad, por primera vez en años. Y quizá yo también me veía con más claridad. El esposo perfecto, el proveedor estoico, era un papel que había desempeñado durante demasiado tiempo. El hombre que ahora tenía ante ella estaba destrozado, sí, pero también, extrañamente, liberado. El camino de regreso se sintió como kilómetros, cada paso cargado de palabras no dichas e ilusiones destrozadas. La fiesta, como era de esperar, se había derrumbado. La mayoría de los invitados se habían marchado de forma torpe y apresurada, con una mezcla de vergüenza y lástima en sus rostros. Solo quedaban unos pocos familiares y amigos cercanos, agrupados en pequeños grupos silenciosos, los restos de una celebración convertida en velatorio. Alex estaba allí, pálido y conmocionado, acorralado por Michael, el hermano de Vanessa, con una expresión de furia. Emma, la hermana de Vanessa, estuvo a su lado en un instante, recogiendo su bolso y chal, rodeándola con el brazo protectoramente. Ya se estaban trazando las líneas, declarando lealtades. Mark, bendito sea, me esperaba junto a la puerta, posando su mano en mi hombro en un gesto de apoyo silencioso e inquebrantable. No dijo nada, pero su presencia lo decía todo. El enfrentamiento a tres bandas era inevitable, un choque de autos a cámara lenta. Alex, para su crédito, o quizás por pura desesperación, intentó disculparse. David, yo, lo siento mucho, balbuceó, con la confianza que antes tenía perdida. Nunca quise que esto pasara, nunca quise lastimar a nadie. Vanessa, envalentonada por la presencia de su hermana, intervino. Tiene razón, David, fue un error, iba a acabar con esto, íbamos a acabar con esto. Sus excusas idénticas, la patética línea de partido que claramente habían urdido, eran casi risibles. Solté una breve carcajada de incredulidad. ¿De verdad ibas a terminarlo? ¿Cuándo? ¿Después de otro año? ¿Otro viaje secreto? ¿Cuándo se suponía exactamente que ocurriría esta gran revelación? Me volví hacia Alex con la voz cargada de sarcasmo. ¿Y tú, Alex? ¿Sabías que iba a terminarlo? ¿O tenías una impresión diferente? La pregunta pareció desconcertarlos a ambos, sus miradas se cruzaron, un destello de pánico y confusión cruzó entre ellos. Alex miró a Vanessa y luego a mí, con el rostro convertido en una máscara de culpa desconcertada. Vanessa dijo que no era feliz, que te iba a dejar. Vanessa giró la cabeza hacia él. Alex, yo nunca dije eso. Sí, lo hiciste, insistió, alzando la voz con desesperación. Dijiste que no te entendía, que se estaban distanciando, dijiste que buscabas una salida. Sus respuestas contradictorias, sus frenéticos intentos por reescribir su historia compartida, revelaron aún más capas de engaño. Era una maraña de mentiras, y ambos estaban atrapados en ella. Alex claramente creía que Vanessa planeaba un futuro con él. Vanessa, al parecer, los había estado jugando a ambos, manteniendo sus opciones abiertas, disfrutando de la emoción de una doble vida sin ninguna intención real de perturbar su cómoda existencia. Las revelaciones no acabaron ahí. A medida que la discusión se intensificaba, otros secretos empezaron a salir a la luz, como veneno de una herida abierta. Resultó que Alex no estaba divorciado,
como aparentemente le había dicho a Vanessa. Simplemente estaba separado, su situación matrimonial estaba lejos de resolverse. Me dijiste que tu divorcio estaba formalizado, le gritó Vanessa, con el rostro desencajado por la furia. Dijiste que ella era la que tenía la aventura. Entonces Michael, el hermano de Vanessa, que había estado escuchando con expresión impasible, soltó otra bomba. ¿Y qué hay del dinero? Vanessa intervino con voz fría y dura. ¿El dinero que has estado transfiriendo a una cuenta separada durante los últimos 6 meses, era eso también parte de terminarlo? Vanessa lo miró sin palabras, palideciendo aún más. Sentí una nueva oleada de náuseas, una cuenta bancaria aparte. Había estado planeando algo, quizá no dejarme por Alex, pero sí llenar su propio nido, preparándose para, ¿qué? ¿Una huida? ¿Una nueva vida? La traición se hacía cada vez más profunda, las heridas cada vez más numerosas, más dolorosas. Nuestros amigos y familiares restantes reaccionaron con distintos grados de asombro e incredulidad. Algunos parecían horrorizados, otros compasivos. Era evidente que se estaban tomando partido. Mis padres, que habían permanecido sentados en un silencio atónito, parecían profundamente desconsolados. La madre de Vanessa lloraba, mientras Emma la consolaba. La fachada perfecta de nuestro feliz círculo social, la imagen cuidadosamente cuidada de dos familias unidas por un matrimonio amoroso, se había resquebrajado por completo, revelando las viejas tensiones, los resentimientos ocultos, las lealtades cambiantes que yacían debajo. En medio del caos, los gritos, las lágrimas, sentí una extraña sensación de desapego. Era como ver una telenovela particularmente dramática, solo que yo era uno de los protagonistas. Había dicho lo que tenía que decir, había desatado mi verdad. No me quedaba nada más que hacer. En silencio, sin declaraciones dramáticas ni amenazas, me volví hacia Mark. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Asintió con una expresión sombría pero comprensiva. Por supuesto, amigo, todo el tiempo que necesites. Miré a Vanessa, con el rostro bañado en lágrimas, su mirada suplicante, pero no había nada más que decir. Ni acusaciones ni recriminaciones, solo un vasto espacio vacío donde solía estar nuestro amor. Me quedaré en casa de Mark, dije con una voz sorprendentemente tranquila. Contactaré con un abogado mañana. El contraste entre las revelaciones explosivas y mi silenciosa partida fue, esperaba, impactante. Ya no quería formar parte de su drama. Quería salir. Mientras caminaba hacia la puerta, me detuve en la mesita donde había dejado el anillo de Alex. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi anillo de bodas, el sencillo anillo de oro que había usado durante 10 años, y lo puse en la mesa junto al otro. 2 anillos, símbolo de 2 promesas incumplidas, uno junto al otro. Salí, dejando atrás los restos de mi matrimonio. Desperté a la mañana siguiente en el sofá de Mark, con un dolor sordo detrás de los ojos y un dolor aún más intenso en el pecho. Por unos instantes desorientadores, no supe dónde estaba. Entonces, los sucesos de la noche anterior volvieron a mí con fuerza, una oleada de vergüenza, ira y una desconcertante sensación de, ¿qué? No era exactamente alivio, todavía no, solo un vacío inmenso y resonante. Estaba hecho. Mi matrimonio, la vida que había conocido durante una década, había terminado. Busqué a tientas mi teléfono en la mesa de centro. Docenas de llamadas y mensajes perdidos. Vanessa, por supuesto, su nombre aparecía repetidamente en la pantalla. Mis padres. Sus padres. Varios amigos, algunos ofreciendo sus condolencias, otros sin duda buscando chismes. Todos con preguntas, opiniones, tomando partido. No podía soportarlo. Todavía no. Apagué el teléfono, el silencio fue un pequeño respiro temporal. Mark apareció en la puerta con una taza de café en la mano. ¿Una noche difícil?, preguntó con voz suave. Asentí, sin encontrar las palabras. Se sentó en el sillón frente a mí y me ofreció el café. Lo sospechaba, ¿sabes?, dijo en voz baja, tras unos instantes de silencio cómodo. Levanté la vista, sorprendida. ¿En serio? ¿Por qué no dijiste nada? Se encogió de hombros, con una expresión de incomodidad en el rostro. No me correspondía, amigo, y la verdad es que no estaba seguro. Solo, detalles. La forma en que miraba su teléfono a veces.
La forma en que ustedes dos parecían, distantes. Ojalá me equivocara. Hizo una pausa. Lo siento mucho, David. Su apoyo, su comprensión silenciosa y sin juicios, significaron mucho más de lo que él podía imaginar. Nos sentamos en silencio un rato, tomando un sorbo de café, con los horrores no mencionados de la noche anterior flotando en el aire. La primera semana separados fue un borrón. Me tomé una licencia del trabajo, incapaz de afrontar las miradas compasivas ni las inevitables preguntas. Separé mi vida de la de Vanessa por inercia. Una serie de trámites burocráticos tediosos. Abrir una nueva cuenta bancaria. Cambiar mi dirección postal. Volví a la casa una vez, cuando sabía que ella no estaría, para recoger algunas pertenencias esenciales. Recorrer esas habitaciones, antes tan familiares, ahora se sentía como invadir la vida de un extraño. Cada objeto, cada fotografía, era un doloroso recordatorio de lo que había perdido, de lo que había sido una mentira. Las emociones llegaban en oleadas, impredecibles y abrumadoras. A veces, era una rabia desgarradora, un deseo de destrozar cosas, de gritar hasta que me ardieran los pulmones. Otras veces, era un dolor profundo y debilitante por ti, una tristeza tan profunda que sentía que me ahogaba. También hubo vergüenza, la humillación de ser el marido engañado, el último en enterarse. Y luego, sorprendentemente, momentos de alivio inesperado. Una sensación de ligereza, de liberación de la asfixiante farsa de nuestro matrimonio moribundo. Los mensajes de Vanessa, cuando por fin me decidí a volver a encender el teléfono, oscilaban entre súplicas desesperadas de perdón y amargas acusaciones. Un minuto me rogaba que volviera a casa, jurando que haría lo que fuera para arreglar las cosas. Al siguiente, me acusaba de humillarla públicamente, de intentar destruir su vida deliberadamente. Sus palabras eran una mezcla caótica de culpa, ira y autocompasión. No respondí. No quedaba nada más que decir. Las consecuencias sociales fueron rápidas y brutales. Nuestro círculo de amigos, cuidadosamente seleccionado, se fracturó, tomando partido con una vehemencia que me sorprendió. Algunos amigos en común, atrapados en el fuego cruzado, nos evitaron a ambos, con una incomodidad palpable. Como era de esperar, la familia de Vanessa cerró filas a su alrededor. Me enteré por ahí que me pintaban como el villano, el esposo frío e implacable que había reaccionado de forma exagerada ante un pequeño error. Mis padres, por suerte, me ofrecieron un apoyo silencioso e inquebrantable, respetando mi decisión sin juzgarme. Su silenciosa fortaleza fue un salvavidas en esas primeras semanas turbulentas. Empecé a ver quiénes eran mis verdaderos amigos, y no siempre eran las personas que esperaba. Algunos, a quienes consideraba cercanos, desaparecieron. Otros, conocidos más casuales, se acercaron con una amabilidad y un apoyo inesperados. Fue una lección dura pero necesaria sobre la naturaleza humana. Aproximadamente un mes después de la fiesta, tuve un encuentro inesperado. Estaba sentada en una pequeña cafetería independiente, absorta en un libro, cuando se abrió la puerta y entró Alex. El corazón me dio un vuelco. Mi primer instinto fue el deseo de golpearlo, de desatar la rabia contenida que aún latía bajo la superficie. Me vio al instante, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido y luego con aprensión. Dudó, claramente inseguro de si acercarse o retirarse. Para mi sorpresa, en lugar de abalanzarme sobre la mesa, me quedé mirándolo fijamente. Parecía, disminuido. Más pequeño, de alguna manera, que el hombre seguro y arrogante que había entrado en mi fiesta de aniversario. Parecía que también había perdido la capacidad de luchar. Dio un paso tentativo hacia mi mesa. David, dijo con voz tranquila, casi vacilante. ¿Puedo acompañarte un minuto? Debí haber dicho que no. Debería haberle dicho que se largara, pero algo, quizá una curiosidad morbosa, me hizo asentir. Se sentó, con aspecto incómodo y fuera de lugar. Nos quedamos en silencio durante unos instantes incómodos, con el aire cargado de acusaciones tácitas e historias compartidas. Entonces empezó a hablar. Y, para mi sorpresa, lo escuché. No puso excusas, la verdad. No intentó justificar sus acciones. En cambio, habló de Vanessa, de su relación. Pintó la imagen de una mujer profundamente infeliz, sí, pero también manipuladora y engañosa. Reveló detalles,
detalles pequeños, aparentemente insignificantes, que contradecían la versión de Vanessa. Me contó sus constantes quejas sobre mí, sus sutiles y no tan sutiles insinuaciones de que nuestro matrimonio había terminado, de que buscaba una salida. Admitió que había sido un tonto al creerle, al dejarse arrastrar por su drama. Él también había sido un peón en su juego. Fue una conversación extraña y surrealista. Allí estaba yo, sentado frente al amante de mi esposa, el hombre que había contribuido a destruir mi matrimonio. Y en lugar de querer matarlo, me encontré sintiendo un destello, a regañadientes y casi imperceptible, no exactamente compasión, sino una especie de comprensión mutua. Éramos dos caras de la misma moneda, ambos víctimas, a diferentes maneras, de los engaños de Vanessa. Mientras lo escuchaba, un nuevo e inquietante pensamiento empezó a arraigarse en mí. Vanessa no solo me había mentido a mí. También le había mentido a él. Nos había manipulado a ambos, enfrentándonos, tejiendo una compleja red de engaños para satisfacer sus propios intereses egoístas. Darse cuenta de ello fue a la vez repugnante, y extrañamente, liberador. No excusaba lo que había hecho, pero cambió la narrativa. No se trataba solo de una simple aventura. Se trataba de una traición mucho más profunda y calculada. 6 meses. Medio año desde que mi mundo implosionó. Estaba sentada en mi nuevo apartamento, un lugar pequeño y con pocos muebles al otro lado de la ciudad. No era gran cosa, pero era mío. El divorcio se había formalizado hacía unas semanas, un final sorprendentemente decepcionante para una década de vida en común. Sin dramas, sin histeria de última hora. Solo abogados, papeleo y un final tranquilo y triste. Había empezado terapia, algo que nunca antes se me habría ocurrido. Hablar con un desconocido sobre mis miedos e inseguridades más profundos fue sorprendentemente útil. Me obligó a afrontar las verdades incómodas sobre mí misma, sobre mi matrimonio, sobre el papel que había desempeñado en su declive. Reencontré con viejos amigos, personas que había descuidado durante los años en que estuve tan absorta en mi matrimonio perfecto. Estaba creando nuevas rutinas, redescubriendo viejos pasatiempos, poco a poco, con cautela, reconstruyendo una nueva vida a partir de los escombros de la anterior. Escuché por conocidos en común que la relación de Vanessa y Alex, como era previsible, se había derrumbado a las pocas semanas de la fiesta de aniversario. La humillación pública, la exposición de sus mentiras, había sido demasiado para que su frágil conexión pudiera soportarlo. Lo último que supe fue que Alex estaba intentando reconciliarse con su exesposa, y Vanessa estaba. Bueno, no estaba seguro de qué hacía Vanessa. Ninguno de los dos me había contactado directamente en meses, y por eso, estaba agradecido. Necesitaba el espacio, la distancia, para sanar. Entonces, una fresca tarde de otoño, mi teléfono vibró con un número desconocido. Era Vanessa. Mi primer instinto fue ignorarlo, borrar el mensaje sin leerlo, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de cerrar el tema, me venció. Quería quedar, tomar un café, solo para charlar. Tras dudarlo un momento, acepté. Nos vimos en una cafetería neutral, a medio camino entre mi nuevo apartamento y su antigua vida, nuestra antigua vida. Se veía diferente, quizás más delgada. El maquillaje habitual, cuidadosamente aplicado, era más discreto. Había un cansancio en sus ojos que no había estado antes, pero también una serenidad nueva y desconocida. No puso excusas. No intentó justificar sus acciones. En cambio, ofreció una disculpa sincera y sincera. Asumió toda la responsabilidad por la aventura, por las mentiras, por el dolor que había causado. Habló de la terapia que también había empezado, de las verdades incómodas que estaba descubriendo sobre sí misma. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, sentí que hablaba con la Vanessa que una vez conocí, la mujer de la que me enamoré antes de que la amargura y el engaño se arraigaran. Hablamos durante más de una hora, una conversación honesta, dolorosa, y en última instancia, catártica. Hablamos de los problemas de nuestro matrimonio, de los errores que ambos cometimos, de la lenta e imperceptible deriva que nos había separado mucho antes de que Alex apareciera. No hablamos de reconciliación, ni insinuamos que pudiéramos volver a ser lo que habíamos sido. Ese barco zarpó, se hundió y se recuperaron algunas piezas, pero al alejarme de la cafetería esa tarde, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No fue perdón, no del todo, pero estuvo cerca. Fue un cierre.
Unas semanas después, me encontré en otra reunión social, la fiesta del 30º cumpleaños de Mark. Fue un evento ruidoso y bullicioso, lleno de risas, música y amigos. Un año antes, habría estado allí con Vanessa, interpretando el papel del esposo feliz y devoto. Esta noche, solo era David, y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, eso fue suficiente. Alguien a quien no conocía bien, un amigo de la esposa de Mark, me preguntó sobre mi matrimonio. Antes, habría evadido la pregunta y le habría dado una respuesta educada y evasiva. Esta noche, me encontré respondiendo con sinceridad, sin amargura, sin vergüenza. Estuve casada 10 años, dije. No funcionó, pero aprendí mucho. Mientras hablaba, mi mirada se desvió por la sala llena de gente. Vi a una mujer riendo, una risa genuina, espontánea, que le arrugaba las comisuras de los ojos. No estaba actuando. No intentaba impresionar a nadie. Simplemente era, ella misma. Nuestras miradas se cruzaron, solo por un instante fugaz, una conexión breve e inesperada. Sonrió, una pequeña sonrisa tímida, y luego se volvió hacia sus amigos. El futuro seguía sin escribirse, una página en blanco esperando ser llenada. No había garantías ni respuestas fáciles. Pero allí, rodeada de la calidez de la amistad y la posibilidad de nuevos comienzos, sentí una esperanza que no me había permitido sentir en años. Por primera vez, me sentí lista para pasar página.